Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video correspondiente a la serie de derivadas y en esta ocasión aprenderemos cómo derivar la función coseno en diferentes pasos dependiendo de la complejidad que tenga este tipo de funciones. Tenemos en este caso la derivada, o me piden derivar la función coseno de 2x al cubo más 4x. Nos damos cuenta que en esta ocasión el ángulo o el argumento es una función compuesta. Por lo tanto, tenemos que realizar esta derivada en dos pasos. Primero, la derivada del coseno y luego la derivada de la interna o la derivada del ángulo. Procedamos a ello. Esta derivada f' de x es igual. La derivada de la función coseno es menos seno. Copiamos el ángulo tal cual, 2x al cubo más 4x, y luego multiplicamos por la derivada de ese ángulo, por la derivada del argumento. Tenemos 2x al cubo más 4x. Y de esta forma hemos derivado el coseno como menos seno y hemos planteado la derivada del argumento, de la función interna de este ángulo. Por lo tanto, tenemos f' de x igual menos el seno del argumento, es decir, el 2x al cubo, más 4x. Y esto multiplicado por la derivada de este ángulo. La derivada de este ángulo se encuentra, tenemos una constante por una función, es decir, 2 por 3, 6x al cuadrado más 4. 4 que multiplicamos por la derivada de x, pero ya sabemos que la derivada de x es igual a 1. 1 por 4 nos queda el mismo 4. Y no olvidemos colocar siempre los paréntesis. Si no colocásemos estos paréntesis, estaríamos diciendo que este factor se multiplica al 6x al cuadrado y se suma al 4, lo cual es incorrecto. Todo esto representa un factor. Para finalizar este ejercicio, lo que voy a realizar es colocar este factor que está al final y colocarlo en el principio, para que nos quede de la siguiente manera. f' de x es igual, no olvidarnos el signo menos, colocamos el factor 6x al cuadrado más 4, ojo, pilas a esto, colocamos los paréntesis. Y a continuación, el factor seno de 2x al cubo más 4x. Y de esta forma presentamos la respuesta a este ejercicio. Realicemos un siguiente ejemplo aplicando la derivada del coseno de x. Vamos a ello. Continuamos derivando la función coseno y en esta ocasión tenemos el coseno al cubo de 5x. Nos fijamos que esta derivada se la realiza en tres pasos. Primero el exponente, luego la función coseno y finalmente la derivada del argumento. Iniciamos entonces la derivada de esta función reescribiéndola de la siguiente manera. Coseno de 5x y todo esto nos fijamos que se encuentra elevado al cubo. Esta función es exactamente la misma función que tenemos aquí. Lo único que hemos hecho es reescribir el exponente de una forma más general. ¿Y qué conseguimos con ello? Encontrar la derivada en primera instancia del exponente, que lo tenemos como 3. Es decir, para derivar esta función tenemos una función elevado a una potencia y la derivada se encuentra. Bajamos el exponente, multiplicamos por la función, en este caso coseno de 5x, y al exponente 3 le restamos 1, es decir, me quedaría el cuadrado. Pero como esta es una función compuesta, multiplicamos por la derivada de esa interna, es decir, por la derivada del coseno de 5x. Y ya tenemos derivada la primera parte y hemos planteado el siguiente paso. Procedemos. f' de x es igual a 3 que multiplica al coseno de 5x todo elevado al cuadrado y multiplicado por esta derivada. La derivada del coseno
es igual a menos el seno del mismo ángulo. Pero como este ángulo es compuesto, nos queda multiplicar la derivada de esa interna, la derivada de 5x. Mucha atención en colocar paréntesis aquí, caso contrario se entendería que este factor está restado al seno de 5x, lo cual sería incorrecto, pues tenemos aquí una multiplicación. Fijémonos, ya tenemos derivado el segundo paso. Vamos a derivar este tercer paso, esta tercera parte, que sería el argumento. Por lo tanto, la derivada f' de x es igual a 3, que multiplica al coseno al cuadrado. Fijémonos cómo teníamos al principio, así que lo vamos a reescribir de la misma manera. 3 que multiplica al coseno al cuadrado de 5x, del argumento del ángulo, que multiplica a su vez al menos seno de 5x. A este signo menos lo voy a colocar aquí al principio, ¿de acuerdo? Para que nos quede solamente el seno de 5x y finalmente la derivada de ese argumento. La derivada de 5x es igual a 5, que multiplica a la derivada de x, cuya derivada es 1. Así que 1 por 5 nos queda el mismo 5. ¿De acuerdo? Entonces, presentemos ya la respuesta en el paso final. Tenemos el signo menos, 3, el 3 lo voy a multiplicar por este factor final, así que 3 por 5 nos queda 15 multiplicado por el coseno al cuadrado de 5x y multiplicado también por el seno de 5x. Y de esta manera presentamos la respuesta para este ejercicio. Practiquemos este mismo concepto en un ejemplo final. Vamos a ello. Finalmente me piden encontrar la derivada del coseno a la sexta de 3x al cuadrado más 5x. De igual forma, a estas alturas, ya sabemos que esta derivada también se la encuentra en 3 pasos. Primero, vamos a encontrar el exponente, luego el coseno en segundo lugar y finalmente la derivada del argumento en tercer lugar. Para iniciar esta derivada, escribimos o reescribimos la función con el exponente aplicado a toda la misma, ¿no es cierto? A toda la función. Es decir, el coseno de 3x al cuadrado más 5x y todo esto se encuentra elevado a la sexta. Por lo tanto, vamos a derivar en este primer paso. ¿Sí? Recordamos el exponente, el primer paso, la función coseno en el segundo paso y el argumento al final, en un tercer paso, en una tercera parte. Por lo tanto, entonces, la derivada f' de x es igual. Tenemos el exponente. Para derivar el exponente, bajamos de ese 6, multiplicamos por el coseno de 3x al cuadrado más 5x y a ese exponente le restamos una unidad, es decir, 6 menos 1 nos queda elevado a la quinta potencia y multiplicado por la derivada de esta función interna. No olvidemos, regla de la cadena. Así que tendríamos la derivada del coseno de 3x al cuadrado más 5x. Y si ustedes se fijan, la importancia siempre de utilizar paréntesis, corchetes y separar todas las operaciones, todos los factores de una mejor manera. Así no cometemos errores. El siguiente paso, fijémonos que tenemos que derivar el coseno. Y aquí tenemos planteada la derivada de esta función coseno. Vamos a ello. F' de x entonces es igual, colocamos el 6, el coseno se encuentra elevado a la quinta, así que lo voy a reescribir como lo tenía al principio. 6 por el coseno elevado a la quinta de 3x al cuadrado más 5x. Y esto multiplicado por la derivada del coseno del ángulo. ¿Cómo se deriva? Multiplicamos, colocamos el paréntesis para multiplicar por derivada del coseno menos el seno del ángulo. Seno de 3x al cuadrado más 5x. Y en este caso, como el ángulo es una función compuesta, pues multiplicamos por la derivada
de esa función compuesta. Es decir, la derivada de 3x al cuadrado más 5x. Una vez más, regla de la cadena. Entonces, hemos realizado ya el tercer paso. Vamos a ello. F' de x es igual al 6, le puedo multiplicar por este signo menos para que me quede menos 6 que multiplica al coseno a la quinta de 3x al cuadrado más 5x. Esto a su vez multiplicado por el seno, porque el signo menos ya lo colocamos al principio, por el seno de 3x al cuadrado más 5x y finalmente por la derivada de esta función interna. La derivada de esta función interna es igual. Multiplicamos, de igual forma abrimos paréntesis porque tenemos dos funciones. En la primera, 3 por 2, tendríamos 6x más 5 que multiplica a la derivada de x, cuya derivada es igual a 1, 5 por 1, nos queda el mismo 5, ¿de acuerdo? Y con ello hemos realizado ya las tres partes. La primera parte, el exponente, la segunda parte, el coseno, y la tercera parte, la derivada del argumento. ¿Se fijan? Lo hacemos paso a paso, planteamos las operaciones y cometemos menos errores. Yo les aconsejo que lo hagan de esta forma y, como digo, vamos a reducir el índice de errores. Y si te suscribes al canal, aquí, suscríbete al canal, vas a tener menos cantidad de errores aún. Así que presentemos entonces ya el final de este ejercicio. F' de x es igual. Fijémonos que este menos 6 lo podemos multiplicar por este factor. Así que dejemos el signo menos por fuera y tendríamos 6 por 6x, 36x. Más, ¿no es cierto? Más 6 por 5 nos quedaría 30. El signo menos está por fuera, ¿de acuerdo? Por el coseno a la quinta de 3x al cuadrado más 5x y finalmente multiplicado por el seno de 3x al cuadrado más 5x. Y con ello hemos finalizado en tres partes la derivada de esta función coseno a la sexta de 3x al cuadrado más 5x. Si te has quedado al final de este video, te agradezco que le des al me gusta, puedas dejar algún comentario y lo más importante, te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Este es el momento. Nos vemos la próxima. Chao, chao.